Muy bien. Bueno, vamos a comenzar justamente con el temita de alqueno, ¿no? La teoría de alqueno. Ya sabemos que los alquenos son compuestos insaturados, que donde, bueno, la fórmula molecular, carbono N, hidrógeno 2N, son isómeros funcionales de los alcanos, ¿ah? Son isómeros funcionales de los alcanos. Los carbonos que están formando el doble enlace presentan la hibridación sp2. Y bueno, y por supuesto, cuando uno ve la nomenclatura, tienen la isomería E y Z, ¿no? Este, si los grupos principales están del lado opuesto, es la forma E o trans, que se llamaba en otra época, que es la E. Y si están los grupos principales del mismo lado, es la forma Z. Y bueno, se sigue la misma regla ZIP, que la misma regla de Cannigle y Prelog para dar las prioridades, y era por número atómico. Bueno, y bueno, justamente la reacción química va a ser sobre ese enlace pi, ¿no? Eh, Hay un doble enlace, uno es sigma y el otro es pi, y sobre el enlace pi se va a hacer, ¿no? Es una reacción justamente de adición, o sea que el doble enlace se rompe para formar simple enlace, se adiciona molécula, y la reacción típica es la adición electrofílica. Bueno, lo primero que vamos a ver justamente es la estabilidad que presentan los alquenos. Justamente la estabilidad tiene que ver con el grado de sustitución. Cuanto más sustituido esté, es más estable, o sea, menos reactivo. Y eso lo tengo que tener en cuenta para las reacciones químicas como para la obtención, ¿sí? O sea que un tetra sustituido es más estable que un trisustituido. Y si es un disustituido, el, el E es más estable que el Z está más tensionado, y después tenemos el mono sustituido como el propeno, y el menos estable de todos, el más reactivo, va a ser el eteno, ¿ah? Como ya te digo, tanto para la obtención como para su propiedad química. Bueno, entonces, la propiedad química es la reacción típica, es la reacción de adición electrofílica, ¿no? Siempre el nombre de una reacción química lleva de lo que entra primero, y en este caso, como entra primero el electrófilo, el que busca electrones, por eso se llama adición electrofílica, pero en realidad en la primera etapa entra el electrófilo y en la segunda etapa entra el nucleófilo, ¿eh? El que busca núcleos positivos. Por eso acá volvemos a definir un poquito qué era un reactivo electrofílico. Son aquellos que buscan electrones, y por lo tanto van a ser positivos o van a estar deficientes de electrones, ¿ah? Como por ejemplo el protón, cloroño, bromonio, ¿ah? Estos son los que utilizamos acá, ¿no? Con los alquenos. Los reactivos nucleofílicos son los que buscan núcleos deficientes de electrones, por lo tanto son negativos o con electrones no compartidos, ¿ah? Por ejemplo, cloruro, bromuro, el agua, por ejemplo, ¿ah? Un alcohol. Y bueno, el mecanismo se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa es lenta y reversible. Es la etapa determinante de la velocidad de la reacción. El intermediario que se forma ahí es un carbocatión, ¿sí? Y la segunda etapa ya es donde ataca el nucleófilo, es rápida y es irreversible, ¿eh? Generalmente así tenemos nosotros estas reacciones. Bueno, entonces tenemos lo que sería la adición de hidrácido. Comenzamos con la primera, que sería la adición de hidrácido, ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. Se usa como solvente el ácido acético, y dice que sigue la regla Markovnikov, ¿sí? Markovnikov, ¿quién era? Era un químico orgánico que él hacía reaccionar así, ¿no? Hidrácidos a alquenos. Y él veía que siempre el hidrógeno entraba donde había más hidrógeno, ¿eh? El nucleófilo donde hay menos hidrógeno. Entonces él observaba eso siempre. Entonces, hoy en día, el hidrógeno sería el electrófilo. Hoy en día quedó históricamente, justamente, regla Markovnikov. Pero ¿por qué ocurre así? Por los efectos electrónicos, ¿no? O sea, por efecto inductivo, los electrones saltan hacia acá, y ahí es donde entra el electrófilo, ¿no? Por eso hoy en día decimos, cuando hablemos de vía Markovnikov, regla Markovnikov, sería una adición electrofílica normal, donde el electrófilo entra donde hay más hidrógeno y el nucleófilo donde hay menos hidrógeno. ¿Mm? Y tiene que ver por los efectos electrónicos. Entonces, en este caso obtenemos
el halogenuro de alquilo más sustituido, en este caso el 2-cloropropano. Vamos a ver el mecanismo de esta reacción química. Se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa es lenta y es reversible, donde salen los electrones del doble enlace, lo busca a ese electrófilo que al hidrógeno y por supuesto el cloro se lleva sus electrones, ¿eh? Siempre la flechita es de lo negativo al positivo, ¿no? En ese caso, y bueno, ahí tenemos el estado de transición. Este carbono del doble enlace, como va perdiendo los electrones, va teniendo una tendencia a ser positivo, tiene una densidad de carga positiva, ¿eh? Y después tenemos que el cloro, como lo va dejando al hidrógeno y se va llevando los electrones, va teniendo una tendencia a ser negativo, densidad de carga negativa. Entonces, ¿qué se nos forma? Se nos forma justamente este carbocatión, un carbocatión secundario más el ion cloruro, que por supuesto se estabiliza con 6 de hiperconjugación, ¿eh? Este es el intermediario de la reacción. Y eso pasa con todas las reacciones, ¿sí? Química donde sean en más de una etapa. Siempre la etapa determinante de la velocidad es la más lenta y el producto que se forme de esa etapa lenta se llama intermediario de la reacción, ¿sí? ¿Por qué les aclaro? Porque muchas veces nos dice, bueno, ¿cómo se estabiliza el intermediario de la reacción? Y bueno, yo tengo que saber qué es el producto de la etapa lenta, ¿ah? Bueno, y tiene que ver con los efectos electrónicos. Cuanto más efecto electrónico, es más estable ese producto y viene del compuesto más reactivo. Bueno, ya en la segunda etapa, lo que se formó de la primera etapa reacciona, o sea, ahora el cloruro, que es el nucleófilo, ataca nucleofílicamente ese carbono deficiente de electrones y se condensa. ¿Ves? Densidad negativa para el cloro que va entregando los electrones y densidad positiva para el carbono que va recibiendo los electrones. Recordemos que las densidades son tendencias, ¿sí? A ser o a dejar de ser. Este a dejar de ser negativo y este a dejar de ser positivo para formar esa molécula neutra que es el 2-cloropropano. Bien, bueno, y acá tenemos el diagrama de niveles de energía de esta reacción química que es en dos etapas. La primera es lenta, ¿sí? Tiene la montañita más grande y la segunda es rápida y es exotérmica. La velocidad tiene que ver con la energía de activación, ¿sí? La energía de activación de la primera etapa va desde lo reactivo hasta el pico alto, hasta donde se forma el complejo activado, o el estado de transición de la primera etapa. Y en este caso de la segunda etapa va desde el intermediario, ¿no es cierto?, hasta el segundo estado de transición, ¿sí? Ven que es chiquitita, por eso la primera es rápida, perdón, lenta, la segunda es rápida, y bueno, y es exotérmica porque el producto tiene menos energía que los reactivos. Bien. Bueno, y acá vamos a ver ya un detalle, ¿no? Porque el intermediario que se forma es un carbocatión, pero si el carbocatión que se nos forma no es el más estable, ahí es donde se genera o se produce lo que sería el reordenamiento. Este año solamente decían el reordenamiento, pero en otras épocas lo llamamos la transposición, ¿sí? La transposición o el reordenamiento es cuando migra un hidruro, si es que hay hidrógeno, y si no hay hidrógeno puede migrar un metiluro para formar un carbocatión más estable, ¿eh? Por supuesto, tiene que ser un carbocatión más estable, ¿eh? ¿Eso qué significa? Si yo tengo un carbocatión secundario, a la par, ¿no es cierto?, tengo que tener para la formación de un carbocatión terciario, ¿eh? Nunca es para algo igual o menos estable, siempre tiene que ser más estable. Así que vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, el 3-metil-1-buteno con el ácido clorhídrico, y ahí está, ¿ves? El 3-metil-1-buteno, por supuesto. Entonces uno tiene que saber el mecanismo para esto, ¿no? Entonces yo sé que el hidrógeno entra donde hay más hidrógeno y este queda como con carga positiva. ¿Sí? Y entonces el cloro entraría ahí cuando no hay transposición, pero como hay un carbono a la par terciario, migra el hidruro y formaría un carbocatión terciario. O sea que acá obtengo mezcla de producto. Este primer producto que no es de la transposición y este segundo producto que sí es el producto de la transposición o reordenamiento, pero por supuesto
es más estable porque el carbocatión del cual proviene es más estable. O sea que se obtiene mayor proporción. Bien, bueno, y entonces veamos el mecanismo ya para entender mejor este ejemplo. Bueno, la primera etapa, como ya la vimos, ¿no es cierto? Salen los electrones del doble enlace, lo busca el protón, que es el electrófilo, el cloro se lleva sus electrones y ahí tengo el estado de transición, ¿sí? Densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones, densidad negativa para el cloro que se va llevando los electrones y se nos forma el carbocatión secundario. Pero como a la par hay un carbono terciario, acá se genera el reordenamiento. ¿Ve? Migra un hidruro, porque hay hidrógeno, ¿sí? Para formar un carbocatión más estable. ¿Eh? Que sería un carbocatión. Por supuesto, ¿ve? Este carbocatión se estabiliza con 3, con 4 de hiperconjugación. Y este carbocatión se estabiliza con 3, 6, con 8 de hiperconjugación. ¿Ve? Es más estable, por lo tanto va a formar el producto principal. ¿Mm? Entonces, en la segunda etapa, la rápida, yo acá le hice justamente el mecanismo para la obtención de los dos productos. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta qué me dicen los enunciados. ¿Eh? Por supuesto, ¿no? Entonces hacemos atacar al más estable, densidad negativa, densidad positiva y obtenemos el producto principal. Justamente porque viene del carbocatión más estable. Y después también el otro, densidad negativa positiva, y se obtiene el otro producto, que es el producto del compuesto que no sufrió el reordenamiento. ¿Ah? Si el enunciado me dice, porque todo tiene que ver con el enunciado, haga el mecanismo para el producto principal, en la segunda etapa solamente hago esto. Pero si me dice que hagamos el mecanismo y no me aclara, bueno, indicamos la formación de los dos productos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la adición de hidrácido en presencia de peróxidos orgánicos, y esto sería una vía antimarcónico, por supuesto, es dar lo contrario a lo que vimos recién, pero porque el mecanismo es diferente, ¿no? Es un mecanismo vía radicalaria y es por eso que me da lo contrario, es decir, que el hidrógeno ahora va a entrar donde hay menos hidrógeno y el halógeno donde hay más hidrógeno, dando todo lo contrario a lo que es una adición electrofílica normal. ¿M? En la hojita al final le agregué el mecanismo de esto, así que acá lo tenemos al mecanismo, que sería justamente lo que les decía, ¿no? La adición en presencia de peróxidos orgánicos. Bueno, el peróxido que se usa, el peróxido de ácido benzoico, ¿eh? Peróxido de benzoilo, donde Profe, claro, ¿siempre se ah, usa el mismo peróxido? sí, ese es el peróxido Claro, que en el también. PDF de la facultad también Sí, está así. claro, exactamente. También puede ser el agua oxigenada con ácido acético, que sería un peroxiácido, ¿eh? O sea, cualquiera de los dos está. Bien, Se obtiene B, en este caso el 1-bromo-propano, entonces veamos el mecanismo, ¿no? El mecanismo, por supuesto, es una reacción birradicalaria. El peróxido, sea cual fuera el peróxido, ¿no es cierto? Por calentamiento, se rompe y me da el radical, el radical del ácido benzoico, y ese es el que reacciona con el ácido bromídrico o el hidrácido, le toma un hidrógeno y me da el radical bromo. ¿Eh? Bueno, una vez que se forma eso, ahora sí ya viene la propagación, ¿sí? La propagación, la primera etapa lenta, justamente el radical actúa sobre el alqueno para formar el radical más estable, porque el bromo se podría haber pegado en este carbono o en este. ¿Y por qué se pega en este carbono? Porque este radical es más estable. ¿Eh? Si se hubiese pegado acá, el radical que se forma acá no es estable. ¿eh? Por eso es que se pega en el carbono número 1. ¿eh? Entonces tenemos la tendencia hacia el radical de este carbono y de este bromo también que se va uniendo. ¿ah? Y ahí está, se formó este radical que es el más estable en este caso. Y bueno, y luego ya en la segunda etapa, la rápida, el radical que se formó de la primera etapa, reacciona con ácido bromídrico, le toma un hidrógeno, me da el producto principal más el radical bromo, ¿no? Y como toda reacción birradicalaria, vuelve a la primera etapa, consume un alqueno, vuelve a la segunda etapa, consume el ácido bromídrico y así. Sucesivamente se van consumiendo las moléculas. Cuando se acaban todas las moléculas,
viene la terminación, que es la unión de todos los radicales, ¿sí? Con que yo ponga dos ejemplos suficientes, acá puse los tres posibles, ¿ah? Dos radicales que se han formado se pueden unir. Un radical, ¿no es cierto? Con un radical bromo se forma un dibromado y dos bromos me da el bromo, ¿ah? Pero como ya te digo, son impurezas. El producto principal es el que se obtiene de la segunda etapa, que es la lenta. Bueno, ahora vamos a seguir con otra propiedad química, que sería la adición de halógeno. Adición de halógeno se realiza con cloro con bromo. Se usa como solvente el tetracloro de carbono, que es un solvente no polar en realidad. Y también se sigue la regla Markovnikov o la vía Markovnikov, ¿eh? Pero no solamente eso, sino que también la reacción es regioselectiva, ¿no? O estereoselectiva, que se le llama, porque siempre se obtiene un producto antiescalonado, ¿eh? Es decir, que los halógenos siempre entran del lado opuesto, y ese detalle es importante que lo marquemos cuando hagamos esto. Bueno, acá tengo la ecuación general: el propeno con bromo en tetracloro de carbono. Obtengo el compuesto dihalogenado B, y aunque no ponga con cuña, representamos que están del lado opuesto, ¿no? Es importante indicar eso. Bueno, veamos cómo es el mecanismo. Porque el mecanismo me explica el por qué entran del lado opuesto, ¿sí? En la primera etapa lenta, el alqueno, bueno, por supuesto, esta es una molécula no polar, pero cuando se genera el movimiento de electrones, se genera un dipolo inducido donde este queda positivo, este queda negativo, entonces lo busca al bromonio, ¿sí? Entonces se va uniendo, pero en este caso, como los halógenos, tanto el bromo como el cloro, son voluminosos, no deja que se forme el carbocatión. Ellos expanden su nube electrónica porque tienen electrones no compartidos y van formando una estructura cíclica, ¿eh? Y este bromo se va llevando los electrones hasta llegar a formar el ion ciclo bromonio, en este caso más ion bromuro. Y acá está lo que yo te decía: esto es voluminoso. O sea, si el bromo entró por arriba, esto es voluminoso. El otro bromuro no entra por ahí, sino tiene que entrar del lado opuesto, o sea, entra por abajo, y al carbono más sustituido lo ataca nucleofílicamente, ¿eh? Siempre entra por abajo y al carbono más sustituido, y es por eso que es regioselectiva. Siempre se obtiene el compuesto antiescalonado, ¿eh? Este ataca por acá, se va rompiendo el enlace. Densidad negativa para este que va entregando sus electrones, y densidad positiva para el bromonio que se va llevando. Y bueno, y ahí obtenemos el producto final, ¿sí? ¿Ve? Donde es antiescalonado, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos justamente esto. Bueno, también se puede hacer la adición de halógeno, pero en medio acuoso. En ese caso se obtiene una halohidrina, o sea, un halógeno con un alcohol, porque en realidad el agua es un solvente que si bien es polar, pero actúa como nucleófilo, ¿eh? O sea que interfiere o participa en la segunda etapa acá, ¿eh? ¿Quién entra en la primera etapa? Entra el cloroño, por supuesto, donde hay más hidrógeno, y donde hay menos hidrógeno, en vez de entrar el cloruro, entra el agua, porque por competencia le gana el agua, porque la cantidad de cloruro que se forma comparado a la cantidad de solvente que tenemos es despreciable, ¿no? Por eso en la segunda etapa entra el agua y se forma la halohidrina, también regioselectiva antiescalonada. Entonces acá tenemos el mecanismo, ¿sí? En el mecanismo, en la primera etapa lenta, vemos cómo, igual que lo vimos anteriormente, ¿no? Salen los electrones, lo busca el cloroño, se va el cloruro, el estado de transición es cíclico y me da como intermediario el ion ciclocloroño más ion cloruro. Pero en la segunda etapa, en vez de entrar el cloruro, quien entra es el agua, porque por competencia le gana, ya que está en exceso, ¿eh? ¿Y por dónde? Siempre del lado opuesto al ciclo, o sea, por abajo, y al carbono más sustituido hace el ataque nucleofílico, ¿eh? El agua queda neutro, como va entregando los electrones de densidad positiva, y, o sea, una tendencia a ser positivo, y el cloro queda positivo, como se va llevando los electrones, una tendencia a dejar de ser positivo. Y bueno, se obtiene este producto. Siempre que entre un nucleófilo neutro, siempre va a haber una reacción más, que es la desprotonación, ¿sí?
En este caso el agua o el mismo medio acuoso hace una reacción ácido-base. Las reacciones ácido-base son rápidas y reversibles, ¿no? Le toma el protón, se forma el producto final y se va el ion hidrógeno. ¿Eh? Entonces ahí tenemos esta reacción química. Bueno, lo mismo puede pasar si hacemos la adición de halógeno, pero en presencia de cualquier otro nucleófilo que agregamos en exceso. ¿Ah? ¿Qué sé yo? El propeno con bromo en presencia de cloruro de sodio. Claro, en la segunda etapa, en vez de entrar el bromuro, entra el cloruro. ¿Ah? Y es regio selectivo, ¿ves? El bromo entra donde hay más hidrógeno, pero el cloruro entra donde hay menos hidrógeno, ¿no? O sea que el mecanismo es el mismo de esto, o sea que acá entraría el cloruro y ahí quedaría el producto, ¿sí? Bueno, si es en presencia con cloro en presencia de hidróxido sólido, yo sé que el cloro entra donde hay más hidrógeno, pero el oxidrilo donde hay menos hidrógeno y ahí obtengo el compuesto. Y si es así, ¿no es cierto? Con bromo y yoduro, entonces el bromonio entra donde hay más hidrógeno y el yoduro donde hay menos y obtenemos el producto final, o sea, son reacciones regioselectivas. ¿Sí? Siguiendo con la vía Marcónico, la adición de agua, ¿no? Haciendo una catálisis ácida. Generalmente se usa el ácido sulfúrico, pero puede ser cualquier ácido fuerte, sulfúrico, fosfórico, perclórico. Simplemente es un catalizador ácido. ¿Eh? Entonces se hace el alqueno, el propeno con agua. Se obtiene un alcohol, el alcohol más sustituido. El hidrógeno siempre va, el hidrógeno que va a ser el electrófilo donde hay más hidrógeno y el oxidrilo donde hay menos hidrógeno y por eso que se obtiene el alcohol más sustituido, ¿eh? Que lo tenemos así. Bueno, en el mecanismo, ¿no es cierto? Tengo la primera etapa, el mecanismo en la primera etapa lenta que justamente el catalizador que es el ácido lo representamos con el hidrógeno, cede el hidrógeno, el protón. Entonces sale los electrones, lo busca el protón, densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones y densidad positiva para el oxígeno que va cediendo el protón, ¿sí? Se forma el carbocatión más el agua que se libera. Carbocatión más estable. Ya en la otra etapa, ¿sí? En la segunda etapa, el agua ataca nucleofílicamente y se condensa. ¿Ves? Densidad positiva y me da como un alcohol protonado. Siempre que entre un nucleófilo neutro, se obtiene un producto protonado donde tiene que haber la desprotonación. En este caso es una reacción ácido-base rápida y reversible. O sea que el agua ayuda a desprotonar. Se obtiene el alcohol, el propan-2-ol más el ion hidrógeno. ¿Eh? Y ahí tenemos esta reacción. Y bueno, y después tenemos ya lo que sería la hidroboración-oxidación. La hidroboración-oxidación es antimarcónico, ¿no? Se obtiene un alcohol por vía antimarcónico, se usa el borano como catalizador o diborano. En realidad el catalizador es el borano. El diborano se tiene que disociar en borano porque el borano está deficiente de electrones. Y bueno, pues se puede usar un solvente polar aprótico como tetrahidroforano, pero por ahí no es, si no está, no hay problema. ¿Eh? Bueno, y después se le agrega agua oxigenada en medio básico, ¿no? O sea, esto se hace en una secuencia de reacción, ¿sí? Al alqueno lo tratamos primero con el borano, con el diborano, y después lo tratamos segundo con agua oxigenada en medio básico y se obtiene en este caso el alcohol primario, el alcohol más sustituido. El mecanismo lo tenemos aquí al final, entonces tengo la hidroboración oxidación, ¿sí? Bueno, para que veamos cómo el mecanismo. Tengo el alqueno, ¿no es cierto? Sale los electrones, lo busca al boro, que está deficiente, pero se genera un estado de transición cíclico de 4 centros donde, por un lado, el alqueno le va cediendo los electrones, pero por el otro lado, el boro le va dando un hidruro, le va cediendo un hidruro al alqueno, y por supuesto, como se compensan las cargas, no se coloca densidad de carga. ¿Eh? Y se obtiene el producto de la sustitución. Se sustituyó un hidrógeno del borano por un alqueno. Bueno, como el boro tiene dos hidrógenos más, ocurre lo mismo con dos alquenos más. No hace falta ya indicar el mecanismo, simplemente indicamos que se forma el producto final B.
el compuesto trisustituido. Y una vez que ya estamos así, ahora eso lo tratamos con agua oxigenada de medio básico, el boro se transforma en ácido bórico y se forman los alcoholes primarios, y ahí tenemos, ¿no?, el propan-unol.